Muy buenos días a las personas que están en la sala y también los que nos siguen desde su casa. Vamos a celebrar una mesa redonda, aunque no tenemos una mesa redonda ni mesa, pero sí vamos a celebrar una mesa redonda sobre el recuerdo de los deportados y tiene como subtítulo La compleja reconstrucción de la memoria familiar. Yo creo que voy a empezar a presentar primero los familiares que están con nosotros aquí hoy, que tengo el honor de poder saludaros y agradecemos mucho vuestra presencia y la colaboración con el Archivo General. Después de esta presentación voy a dar yo alguna pincelada sobre la temática y después entonces vamos a dar 10 minutos a cada uno para contar la historia de su familiar. ¿Sí? Bien, las dos personas que tenemos ahí a la derecha, o para los que miran desde la izquierda, son Andrés y Esperanza Mbombo, hijos de José y Pita Mbombo. Muchas gracias por venir. ¿Sí? En el segundo lugar tenemos Marie-Christine Gené, hija de Braulia Cánovas, también llamado Monique. ¿Sí? Después tenemos a Matilde Martínez López, que es la sobrina nieta de Antonio Clemente Martínez. Después tenemos a Ginés Desiderio Navarro Aragonés, nieto de Desiderio Aragoneses. Y al final tenemos... Bueno, estaba previsto que venga Alexandra Kirchberg, pero no podía venir. Entonces está aquí el nieto de Max Kirchberg, que se llama Luis Bravo Villasante Kirchberg. Bien, muchas gracias por venir y es un placer estar aquí con vosotros. Y bueno, voy a dar algunas pequeñas pinceladas. Quería desarrollar dos ideas brevemente. Dicen los historiadores Etienne François y Hagen Schulze que cada generación crea su propia historia. La historia no es algo hecho, algo que está ahí y algo que no se modifica, sino es al revés, así que nosotros creamos nuestra historia. Y ellos dicen que cada generación genera la historia que necesita. Pero a la vez entonces la historia no es nada fijo y eso significa que hay debates sobre cómo hay que interpretar la historia. ¿Sí? Y estamos aquí nosotros para interpretarla de nuestra manera. ¿Sí? Hay otro investigador que yo creo que es muy interesante, que aquí en España, yo no sé por qué no se ha hecho caso a lo que él proporcionó, es el francés Pierre Nora, que desarrolló el concepto de lieu de mémoire, los lugares de la memoria. ¿Sí? Es un concepto que él utiliza para hablar de lo que es la conciencia colectiva en un país, en grupos. ¿Sí? Y el concepto del lugar de memoria no es solo limitado a los lugares, sino es un concepto mucho más amplio que puede contener acontecimientos históricos, conceptos o figuras. ¿Sí? En España podría ser la siesta, o un lugar histórico importante o de memoria importante sería el Valle de los Caídos, por supuesto. En Alemania, cuando yo soy alemán, agradezco poder estar aquí. Sí. En Alemania tenemos también lugares de memoria como el Parlamento, el Reichstag, la Catedral de Colonia, pero también hay otros lugares de memoria como la Paz de Westfalia, como la Reformación y para nosotros aquí importante quizás la genuflexión de Varsovia de Willy Brandt, con la que pidió el perdón por los crímenes alemanes en la Guerra Mundial. ¿Sí? Yo creo que la persecución de los otros, de los que no formaban parte de la sociedad en su momento, los que pensaban de otra manera o los que pertenecieron a una religión, una comunidad diferente, yo creo que estos en cada país europeo deben ser un lugar de memoria.
¿sí? Y yo creo que quizás este debate hoy nos pueda ayudar a fomentar esa idea de un lugar de memoria que está dedicado a los perseguidos, a los que tenían que huir y los que fueron deportados. Bueno, en este caso hoy de las personas vinculadas con la región de Murcia. ¿Sí? Bien, vamos a empezar con las historias de estas personas y os doy la palabra primero a Andrés y Esperanza. ¿Tu veux commencer? Estimado Javier, estimadas todas y todos, antes de comenzar nuestra Andrés, tarde, si quieres puedes quitar la mascarilla mientras Bueno. que estáis hablando. Tenemos permiso. antes de comenzar nuestra tarea de intercambio de testimonios en torno a esta mesa redonda que nos han dedicado, permítame que les dijera unas palabras a todas y a todos los que están aquí presentes en esta ocasión extraordinaria y también a todas y a todos los que, por diferentes razones, no pueden compartir con nosotros este encuentro conmemorativo. En primer lugar, quisiera dar las gracias en nombre de toda la familia Mbomo y sus 11 representantes aquí presentes, que se han desplazado desde Burdeos por la atención y el honor que nos han brindado desde el principio de lo que vivimos todos como un sueño, un cuento, una historia a la que le faltaría muy poco para que convertirse casi en una leyenda. No sé muy bien lo que esperan de nosotros y de nuestros testimonios, por lo que ya cuenté o cuentan. Reitero lo que ya he dicho. Hoy conozco mejor a mi padre y esto es gracias a todos ustedes que han contribuido a esclarecer numerosas zonas de sombra de su vida y su historia. Esa historia de la que solo evocaba parsimoniosamente los buenos momentos, como los concursos de baile, por ejemplo, y se mantenía diserto respecto al resto. Por nuestro padre, ese héroe, tal como me atrevo a llamarlo hoy, y por todos los que, como él, resistieron a la barbarie franquista, que aspiraba a un poder asesino hasta incluso perder la vida para algunos de ellos. Teníamos que estar aquí, presentes, hoy. Esta presencia conmemorativa es lo que más importante para mí, ya que simboliza el reconocimiento de las mujeres y los hombres que osaron enfrentarse a una dictadura naciente y sin piedad. Todas y todos resistieron para defender el valor esencial que es la libertad, valor que no se decreta, pero que se conquista en cada instante. Pienso que este es el mensaje que debemos conservar de su sacrificio. Sus actos
de Valencia y su sacrificio frente a la sed de un poder sanguinario y asesino quedarán grabados eternamente en nuestras memorias. Debemos estar orgullosos y ser merecedores de ellos. Debemos continuar cada una y cada uno a nuestro nivel, trabajando, construyendo y luchando si es necesario, sin descansar, con paciencia y sin fatiga, por una humanidad mejor, más justa, con más luces y más fraternal. No dejemos que las luces del siglo XVIII se apaguen o que caigan en el olvido. Acordémonos de lo que decía Martin Luther King, que se inspiraba probablemente en Gandhi. No me preocupa la opresión de los malvados. Lo que más me preocupa es el silencio y la indiferencia de los buenos. Gracias a todas y a todos por haberme escuchado. Gracias también a Paco Marín, que me hizo esa traducción, porque eso lo escribí al empezar en francés. Muchas gracias a todos. Bien, muchas gracias por estas palabras. Y seguimos con Marie-Christine René. Hola. ¿Se me oye? Sí. Hola a todos y muchas gracias por estar aquí. Es un día muy emocionante para mí y creo que para nosotros todos los que estamos aquí también. Bueno, primero intentaré explicaros un poquito la vida de mi madre, digamos resumida un poquito a través de toda esta rica historia. Y ante todo, evidentemente, dar las gracias digamos, a esta magnífica organización de hoy y a todas las personas que lo han hecho posible. Bien, mi madre pues, nació en los años 20 en Alhama de Murcia, cerca de Murcia. Y, de hecho, bueno, era una persona que formaba parte de una familia numerosa. Ella era la segunda de una familia, creo que llegaron a ser 9. Después, bueno, progresivamente perdieron muchos de los hijos, como en aquellas épocas. Y bien, muy pequeña su familia decidió irse hacia Montcada y Reixac, que está a pocos kilómetros de Barcelona, para trabajar. Mi abuelo era electricista, acabó siendo ingeniero eléctrico. Se trasladaron a los pocos años a Francia porque había un proyecto de una empresa francesa que se llamaba la Compagnie Française d'Electrification. Y estuvieron, pues, prácticamente digamos, una buena parte de la escolarización de mi madre la hizo en Francia, cerca de Bordeaux, en el sur de Francia. Y bien, ella ya, parte de la cultura francesa ya la tuvo porque precisamente estuvo escolarizada en Francia. Y en el año 35, es decir, un año antes de que estallara la guerra civil, mi abuelo, es decir, el padre de mi madre, le propusieron trasladarse de nuevo hacia Madrid. Bueno, concretamente, digamos, estaba encargado del proyecto de electrificación de la línea de Madrid-Ávila-Segovia. Y decidió, pues, trasladarse allá. Fue el motivo por el cual, pues, estuvieron muy rápidamente, pues a partir del verano del 35, me parece,
creo que era Villalba, se llamaba el lugar donde estaba digamos, este lugar estratégico, ¿no? A nivel de Madrid, Ávila, Segovia, y desgraciadamente pues, la guerra civil estalló. Y precisamente de los primeros pueblos que fueron, porque era un lugar estratégico precisamente, que fueron bombardeados por Franco y además con bombas cedidas por los alemanes, de hecho, o sea que había una colaboración, de hecho, efectiva, entre Franco y el gobierno alemán, los nazis. Y pues mi madre ya fue el primer gran choque que tuvo mi madre porque tenía 16 años y vio cómo su padre se moría de una bomba, ¿no? O sea, que cayó allá y bueno, pues ya fue el principio digamos, de un proceso terrible. Entonces, a partir de eso, pues mi madre se fue con su familia. De hecho, ella, el hermano mayor estaba fuera, o sea, ella era la mayor de la familia. Y entonces se fueron precisamente volvieron a Montcada y Reixac. Entonces, en aquel momento, entre el 36 y el 39, mi madre, que hablaba francés y necesitaba trabajar para ganar la vida para su familia, pues estuvo contratada por la CNT, precisamente, en Montcada, y como ella sabía hablar francés y sabía escribir, pues hizo un poquito de secretaria y bueno, pues fue una manera para ella también de contribuir a la ayuda familiar, digamos, ¿no? Y bien, en 39, pues ya la retirada, y ella pues con toda su familia pues se van hacia Francia. Y ya en aquel momento pues había los famosos campos de internamiento de Argelès, en el sur de Francia y todo eso, pero ella ya se puso en la cabeza de que no iría allá, no quería ir allá, y consiguió contactar con unos familiares que vivían en Agde, que está cerca de Montpellier, y con esos tíos los vinieron a buscar y pudieron ir la familia a Agde durante un tiempo. Eso pues, les permitió vivir en mejores circunstancias que los pobres que habían estado en los campos de internamiento de Argelès y todo eso. Y bien, cuando terminó la guerra civil ya Franco propuso que volvieran todas las personas digamos, que se habían refugiado y todo eso. Entonces muchos volvieron. Toda la familia de mi madre volvió, excepto mi madre. Mi madre no quiso volver para nada a España y se quiso quedar en Francia, y fue a partir de aquel momento en que ella, pues, cuando, digamos, la zona de donde vivía mi madre en aquel momento estaba entre Agde y Perpignan, se fue a vivir a Perpignan. Y en el año 42, cuando pues ya el sur de Francia ya no es zona libre, es zona ocupada, y cuando pues ya entran las tropas alemanas y todo eso, pues mi madre decide apuntarse a la resistencia. Mi madre es una persona que bueno, había sufrido del trauma del franquismo y tenía un gran idealismo. Yo siempre le preguntaba, bueno, ¿por qué tú te pusiste en la resistencia y todo eso, ¿no? Y ella me dijo, pues yo quería luchar contra todas las injusticias, lo que estaban haciendo con los judíos era horroroso y yo quería contribuir. Y entonces ella estuvo en dos redes de resistencia, una red Alibi Maurice, que era una red francesa, y otra red que yo descubrí años después, no lo sabía, que también había estado en una red belga que se llamaba VIM. Y bien, a través de esas redes ella pues hacía viajes hacia Grenoble y transportaba documentos secretos para los aviadores ingleses. Y bien, poco después, de hecho, de empezar a entrar en todas las acciones de resistencia y todo eso, pues ya la vinieron a buscar la Gestapo, o sea, tras una denuncia. La vinieron a buscar y bueno, a partir de aquel momento pues ya en el, digamos, 43 pues ya fue trasladada hacia primero la Citadel en Perpiñán, que era bueno, la encerraron en casi un sótano, bueno, en condiciones infrahumanas. Después fue hacia Fresnes. Estuvo unos meses en Fresnes y después en Compiègne, y de Compiègne ya la trasladaron hacia Ravensbrück. Ravensbrück pues, era un campo, de hecho, era un campo, había
no tantos españoles, porque ella de hecho estaba como resistente francesa, o sea, no fue trasladada como en tanto que española, sino en tanto que resistente francesa, y por lo tanto pues, tuvo la ocasión de conocer a personas increíbles como por ejemplo Geneviève de Gaulle o como por ejemplo Denise Jacob, que era la hermana de Simone Weil, que era también una gran resistente y que estaba en Ravensbrück con ella. Y bueno, y ella siempre me explicó que había conseguido superar esta situación tremenda con bueno, todo lo que no se puede explicar del horror que podía haber en aquellos campos. Como me decía ella, la realidad supera pero totalmente la ficción. Pero ella tenía siempre la convicción y la esperanza de que ella saldría de aquella, de que ella conseguiría superar todo aquello. Y bueno, muchas veces, claro, veía horrores y esto la ponía en situaciones pues, también de desesperación, pero ella siempre aguantaba y siempre manifestó una gran solidaridad acerca también de sus compañeras. Y, por ejemplo, ella no sufría tanto de no comer, por ejemplo, había otras personas que estaban desesperadas, entonces ella compartía parte de su comida, ¿no? Y ella también luchaba constantemente por su humanidad, más allá del sufrimiento físico, que era muy grande, había un sufrimiento psicológico, que era porque pues, los nazis trataban a las personas como, bueno, como cosas, ¿no? Y los deshumanizaban al máximo, ¿no? Entonces ella siempre había luchado, por ejemplo, ella había conseguido pues, de los vestidos que llevaban de papel, ella iba cortando y había confeccionado unos sostenes para sus compañeras, ¿no? Pues ella pues, confeccionaba sostenes y los distribuía. También después de estar en Ravensbrück, se fue a Hannover. De hecho, los enviaban en lo que se llamaban los comandos, o sea, ella la enviaron dentro del campo de Neuengamme, por cierto, que dependía de eso de Neuengamme, la enviaron a la Continental. Antes hablaba Antonio Muñoz de la contribución de las empresas alemanas o algunas empresas multinacionales, ¿no? A la guerra, bueno, al nazismo, y entre otros, pues, a la Continental tenían una fábrica de máscaras de gas para la industria japonesa. Y bueno, y mi madre pues, estuvo allá trabajando en condiciones infrahumanas, los hacían fabricar máscaras de gas, ¿no? Y se ponían de acuerdo entre todos para parar la producción con los pies, ¿no? Porque no podían más, no aguantaban más, y entonces, bueno, pues en un momento dado pues, se ponían de acuerdo y paraban las máquinas, y eso les permitía descansar un tiempo hasta que pusieran de nuevo en marcha las máquinas, ¿no? Y me explicó también, y voy rápido, me explicó también algo importante, ¿no? Ella siempre me decía que los alemanes no eran nazis, o sea, había nazis alemanes, pero no todos los alemanes eran nazis, y era una persona precisamente que me transmitió los valores de respetar también a los alemanes, porque ella en la fábrica de Hannover conoció a alemanes, y por ejemplo, el director de la fábrica era una buena persona. Se ve que ella era coqueta y además pues, tenía frío, entonces cogía una cuerda y se la ponía alrededor de la cadera, ¿no? Y entonces, bueno, venían las capos aquellas que eran tremendas, ¿no? Y la pegaban y tal. Y entonces un buen día el director de la fábrica se enfadó y habló con el responsable del campo, ¿no? Y dijo: aquí en el campo sois vosotros que decidís las cosas, pero aquí quien mando soy yo. Por lo tanto, a Monique, porque es a Monique de nombre de guerra, la vais a dejar tranquila y la dejaréis mantener su cuerda, ¿no? Y entonces ella se ponía la cuerda. Cositas de esas, ¿no? También se encontró con una señora mayor que trabajaba ya en la fábrica y que le traía galletas y confituras y bueno, y la abrazaba, ¿no? Y le decía: Mein kleine Mónica, cuando todo eso se termine, my kleine Mónica quiere decir mi pequeña Mónica, ¿no? Cuando todo eso se termine, porque se terminará todo eso, me vendrás a ver, ¿verdad? Me vendrás a ver. Y ella recordaba mucho también estas situaciones, ¿no? O sea, había personas humanas también en Alemania. Y bien, después, pues, al final ya los trasladaron hacia Bergen-Belsen, concretamente,
pues a través de esos famosos, ¿cómo se llama? Estas marchas de la muerte, porque ya veían que estaban ganando los aliados y entonces, bueno, pues los intentaban trasladar e intentar borrar las trazas de todo este horror. Y bueno, y me explicó que eso fue muy duro también porque iban andando, no podían más, y los que no podían más, pues se quedaban allá, los mataban, y bueno, y ella estaba que no podía más. Bueno, pero al final, afortunadamente, pues consiguió llegar a Bergen-Belsen y poco después pues vinieron a liberarlos las tropas inglesas en el 44, y bien, a partir de eso pues ya fue, bueno, contrajo un tifus, por cierto, o sea, estuvo durante un mes prácticamente en el coma, pero también se salió de esa y consiguió superarlo, y al final pues se pudo ir hacia Francia. Bueno, la trasladaron en el Hotel Lutetia en París y después se fue a Font-Romeu, en el sur de Francia, y bien, a partir de eso pues ya pudo empezar su nueva vida, ¿no? Y bien, básicamente los valores que me transmitió mi madre, que nos ha transmitido, porque era una persona extraordinaria, como os podéis imaginar, una persona que nos transmitió mucha, o sea, yo creo 3 cosas importantes. La primera, uy, tengo mi voz. Disculpen. La primera... Agua. La primera siempre ser capaz de decir que no. O sea, la autoridad no es en sí buena. La autoridad a veces puede estar equivocada también. Por lo tanto, siempre la resistencia, ser capaz de resistir y tener nuestro propio criterio siempre, y ser capaces de decir que no. El segundo valor fue un valor de inmensa tolerancia, inmensa, o sea, aceptación de los que son diferentes, de los que no piensan como tú. Y ella se dio cuenta, precisamente en Alemania, que también había buenas personas, y pues siempre me transmitió ese valor también de entender a los otros aunque tengan una manera de pensar diferente. Y el tercer valor fue un valor de inmensa esperanza y de que aún en las situaciones las peores, las más horribles, y Dios sabe si ellos han vivido situaciones horribles, pues nunca perder la esperanza, porque si tú siempre tienes esta creencia, pues siempre de una manera o de otra las cosas saldrán. Y es lo que está pasando hoy. Yo creo que en España ha habido muchos años de olvido de la memoria histórica. Eso ha sido, yo creo, bastante vergonzoso, y ahora está saliendo todo eso. O sea, que en el fondo lo que algunos han intentado, digamos, hacer olvidar, algunos han intentado matar esta memoria histórica, pues veis como con tanta fuerza está saliendo todo eso a la luz. Y en el fondo, pues eso nos tiene que dar también a todos mucha esperanza. Y por eso, pues, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, y por tener también esa esperanza y luchar por la libertad. Bueno, la siguiente es Matilde Martínez López, que nos ha escrito también lo que quiere decir. Sí, a mí es que me cuesta un poco más hablar, y entonces he preferido contar la historia de otra manera. Bueno, pues buenos días a todos. Me encuentro formando parte de esta mesa a la que tan amablemente me han invitado como familiar para dar testimonio de una vida, de una persona olvidada y cuya memoria quiero recuperar para todos los que me escucháis. Conmigo también están mi hermana y mi prima, que son sobrinas también de Antonio. Quisiera hablaros precisamente de Antonio Clemente Martínez, tío mío por parte de madre y a quien no llegué a conocer, pero sí empecé a saber y a oír hablar de él a finales de los años 70. Escuchaba a mi tía y a mi madre, hermanas de Antonio, hablar de él alguna tarde que otra, de lo que hasta entonces había sido un tema tabú en la familia. Y empezaron a descubrirme su relación con su hermano y lo que su desaparición había supuesto para su madre. Me decían: nena, la abuela no murió de enfermedad, sino de tristeza, de no saber si su hijo, si el tío Antonio había muerto o no. Aquellas palabras, alguna foto y algunas cartas que conservaba mi tía Teresa y comentarios que se iban colando en las tardes que compartía con ella antes de morir en el año 79 y posteriormente conversaciones con mi prima Pilar, la hija de Teresa y mi madre, despertaban mi curiosidad.
Fue encargo de mi tía y de mi madre antes de fallecer en el 99, que averiguara todo lo que pudiera saber, si su hermano había fallecido o no fuera de España. Siempre que se quedaron con esa duda, puesto que incluso le llegaron comentarios de paisanos murcianos que habían regresado a España una vez acabada la guerra y comentaban que habían visto a mi tío en Francia, pero nunca lo pudieron confirmar. Nena, me decían, aclara la verdad. Y esta es la deuda que tenía moralmente con ella y a ello me puse. Lo primero que hice fue recopilar toda la documentación y una foto que se hizo antes de marchar al frente y que estaba en poder de mi tía Teresa, y empezar a organizar por fechas y lugar donde se habían escrito esas cartas de mi tío. Mi investigación empezó desde la primera búsqueda en Internet, allá en el año 2001, en el que vi una solicitud de información acerca de personas que habían estado internados en Barcarés. Allí estuvo mi tío, y llega hasta mis últimas averiguaciones en 2015. Me puse en contacto con varias personas e instituciones para intentar unir las piezas relativas a la vida de mi tío, desde que se enroló voluntario en el Ejército Republicano en el 38, a la edad de 25 años, hasta que, según fuentes oficiales, fallece en Gusen a la edad de 29, el 2 de enero del 42. Mis búsquedas incluyeron la ayuda de Salvador Santapuche, historiador yeclano, Amical de Mauthausen, Archivo de la Memoria de Mauthausen, Asociación de Memoria Histórica de Murcia, de Cataluña, de la que recibí un dossier bastante completo, y por último el Servicio Internacional de Búsqueda de la Cruz Roja en Arolsen, ahora convertido en el mayor archivo mundial de víctimas del nazismo. La historia y la búsqueda todavía continúa y continuará, hasta despejar la última duda, hasta rescatarlo del olvido, y para ello voy a hablaros de su vida y su trayectoria en estos años. Antonio Clemente Martínez nació en 1913, hijo de una familia numerosa. Se casó en 1936, en plena guerra, a la edad de 23 años, con Concha Lacid. No tuvieron hijos y, es más, 2 años más tarde, con 25 años, es cuando se marcha voluntario al frente. Probablemente, como sabía leer y escribir, por lo que decía mi tía, le dieron algún tipo de cargo oficial. Ella decía que teniente. Después de marchar al frente, tenemos conocimiento por correspondencia de una tarjeta enviada a su sobrina, donde se dirige a la familia y le dice a su sobrina si su novio es tan valiente como él. Él, según las investigaciones, estaba en la batalla del Ebro, en la 226 Brigada Mixta, y es cuando cae herido. Su brigada se incorpora a la defensa de Barcelona y es en febrero del 39 cuando se retira y cruza la frontera francesa. Antonio es uno de los miles de exiliados españoles que pasaron a Francia y fueron enviados a los campos de concentración situados en las costas francesas, y entre ellos el de Barcarés, desde donde envía 2 cartas a su mujer fechadas entre junio y agosto del 39. En ellas le pide paciencia, porque pronto estarán juntos. Añora el arroz y conejo que hace su madre y que cuando vuelva le dirá que se lo haga y pasarán el día todos en el monte. Y en la última de las 2 cartas le dice a su mujer si podría volver a España a trabajar, que si no se quedaría en Francia, que le habían ofrecido trabajo, probablemente la construcción de la línea Maginot, a la que derivaron la mano de obra de las compañías de trabajadores extranjeros de la que formó él parte. En esa última carta deja un mensaje claro a su viuda: quisiera estar a tu lado para no tener que separarnos más, estaremos juntos pronto. Hay un espacio de tiempo del que no tengo cartas, pero las investigaciones posteriores y por el periodo de fecha sitúan a la compañía de mi tío en la construcción de la línea Maginot, con los primeros ataques del ejército alemán en Francia. Fue abandonada por el ejército francés. Sus miembros, entre ellos mi tío, intentaron conseguir cruzar la frontera de Suiza por 2 veces, pero es la policía suiza la que los devuelve a la frontera francesa por indocumentados. Ante la negativa del señor Serrano Súñez de reconocerlos como españoles, el ejército alemán los manda con la etiqueta de apátridas indeseables, y a mi tío lo llevaron a un Stalag 11º campo de trabajo, formando parte de los demás. Mi tío envió desde allí las 4 cartas que se conservan fechadas entre febrero y abril del 41, todas ellas cargadas de nostalgia hacia su familia, de resignación. Le pedía a su mujer: Concha, le dices a mi madre que no tenga pena por mí. Concha, ten paciencia, llegará un día en que estemos juntos. Siempre esa esperanza, pero que en cada carta iba apagándose. Tras esas cartas se sabe que solo unos días más tarde, el 26 de abril de 1941, fue enviado a Mauthausen. Muchos españoles fueron enviados a los campos de concentración como castigo y escarmiento a su lucha, ya que causaban continuos sabotajes.
Antonio llegó a uno de los campos de concentración más duros, Mauthausen, tan duro que solo duró allí 6 meses, hasta su traslado al campo de exterminio de Gusen. Mauthausen era un campo donde existía una cantera y donde obligaban a los presos a subir la escalera de la muerte con 186 peldaños, con las piedras a cuestas. Muchos morían y los que no lo hacían en la escalera morían de hambre, de torturas. Cuando eran inservibles eran enviados a Gusen, como lo fue mi tío el 20 de octubre del 41. Solo duró allí 2 meses y medio. Antonio Clemente figura en la lista del crematorio de Gusen junto con muchos más españoles gaseados el 2 de enero del 42 a la edad de 28 años. Pero la historia no termina ahí. Aquí en España estaba su familia. Su madre ya había fallecido y su viuda, sin tener noticias desde esa última carta de abril del 41, escribe una carta en diciembre de ese mismo año al Consulado de España en Berlín, en el que solicita noticias y paradero de su marido. En 7 meses más tarde, julio del 42, recibe una carta del consulado que le notifica el fallecimiento de su marido en Mauthausen a causa de debilidad sanguínea y le remite al Consulado de España en Viena, ya que el campo pertenecía a la demarcación de Austria. Insistiendo en ello, el 27 de julio envía la carta al Consulado en Viena, en los siguientes términos: ruego informe más extensamente de las circunstancias de la muerte de mi marido, esperando se haga cargo de mi situación tan lamentable. Ya no hay noticias. La viuda de Antonio sabía que su marido murió en un campo de concentración por debilidad sanguínea. Pero justo en junio de 1974, 32 años más tarde, recibe una carta del Consulado de Francia indicándole que solicite la pensión de viudedad al figurar como viuda de víctima de guerra, pero le piden un certificado oficial de defunción. Toda la familia busca ayuda. A través de una gestoría se envía una carta al Consulado español en Berlín y días más tarde fue el mismo consulado que le comunicó la muerte. Sin embargo, en julio del 74, el consulado responde que no figura ningún certificado de defunción por la destrucción de los archivos y termina su carta con una expresión tan dura como: no comprendo cómo la viuda ha dejado transcurrir 32 años para iniciar la aclaración de un caso como el que se consulta. Estábamos en el año 74, época de la dictadura todavía. Lo cierto y verdad es que Concha, su viuda, nunca pudo cobrar una pensión porque no pudo obtener ese certificado de defunción. Murió en 1988 a la edad de 75 años en un asilo. Y esta es la historia de Antonio y sus últimos años de vida. Es triste comprobar que la lucha por la libertad entraña las condiciones de vida más duras, no solo para el que es privado de libertad, sino para todos los seres queridos. Mi abuela murió de tristeza por no saber si su hijo había fallecido en realidad. Mi tía y mi madre también murieron con esa duda y añorando haberse podido encontrar con su hermano algún día, encuentro que nunca se llegó. Y su viuda pasó sus últimos años de vida recordando y contándole a compañeros del asilo cómo había sido la vida de su marido, según me comentaba algún responsable del asilo. Es un duro precio, pero sobre todo no debemos dejar de sacar a la luz sus vidas, porque si no lo hiciésemos, como decía uno de los historiadores que consulté, sería condenarlos a morir 2 veces. Mantengamos vivo su recuerdo, su vida y su memoria, porque es parte de la nuestra. Gracias. Bueno, muchas gracias. Mereces el aplauso. Bueno, muy impactante. El siguiente es Ginés, con la historia. Bueno, ¿sí? Me van a permitir que utilice también, porque hay algunos datos que se me escapan. Quería dar gracias en primer lugar al Archivo General de la Región de Murcia, a todo su personal encabezado por Javier, por el empeño que están haciendo en recuperar una parte tan desconocida y tan oscura de nuestra historia. Y utilizo la palabra oscura con toda la carga simbólica que tiene, porque lo que tuvimos después del año 39 para las personas que fueron deportadas fue un periodo de absoluta oscuridad, de desprecio hacia ellos y sobre todo de amenazas si seguían investigando, incluso de frases tan desafortunadas, por no decir algo peor, como nos acabas de referir. Gracias por crear este lugar de encuentro. Gracias por darnos voz a los que hemos estado investigando lo que creíamos que eran pequeñas historias, que al final han resultado ser historias grandísimas, porque es la historia de toda una época, es la historia de todas las personas
que tuvieron que salir de aquí huyendo y que fueron apartadas, fueron al vertedero de la historia, lo que algunos historiadores llaman el vertedero de la historia, a un lugar donde no se podía saber qué había sido de ellos. Por lo menos así fue el caso de mi abuelo Desiderio. Mi abuelo Desiderio no era murciano de nacimiento, era murciano por convicción, una cosa que suena así un poco rara. Él nació en la localidad segoviana de Vegas de Matute, que es un pueblo pequeñísimo, muy cerca de la Sierra de Madrid. De jovencito se fue a trabajar a la compañía ferroviaria Madrid-Zaragoza-Alicante en Madrid, y cuando estalla la sublevación militar, automáticamente entra a las milicias ferroviarias, desempeña diferentes tareas en la zona de Madrid y a principios del 37 es destinado a Águilas, porque en Águilas se estaban creando dos trenes blindados, el número 7 y el número 8, el Tegelman y el Matteotti, que serían los dos primeros trenes blindados diésel de la historia del mundo, pero bueno, eso es historia bélica. Lo importante es que allí, en su condición de miembro de la milicia ferroviaria y de afiliado a la UGT, conoce a mi abuela, a María Martínez Casado, que ella no tenía una implicación política directa, pero sí sus hermanas, que formaban parte de Juventudes Socialistas, y al cabo de un tiempo deciden casarse, una boda civil que después fue anulada. Además, fue anulada mediante una orden dictada por el gobierno de Franco en el año 38, y declarando todos los matrimonios civiles nulos, con independencia de los derechos que pudieran tener, como era el caso de mi madre, de que pudieran tener los descendientes de ese matrimonio. Eso también tuvo sus consecuencias, como contaremos en la segunda parte de este encuentro, de esta mesa redonda, en la historia de mi familia. Bueno, una vez casados, a mi abuelo, a su tren blindado, lo envían al frente de Villanueva de la Serena, en Extremadura, en Badajoz, y participan en varias acciones, sobre todo en el frente de Pozo Blanco y en el ataque a Zuaga. Y es de destacar que mi abuela acompañaba a mi abuelo, como otros muchos familiares de la dotación del tren, en esos despliegues. A finales del 37, el tren blindado vuelve a Águilas con mi abuelo y mi abuela. Bueno, mi abuela venía en un tren auxiliar y mi abuela ya vuelve embarazada. Tras hacerle unos ajustes, envían el tren al frente de Levante y sufre una serie de ataques cuando la República queda partida en dos después de la batalla de Teruel, en la zona de Tolosa, en la zona de Tortosa, y cruza el puente justo antes de que lo vuelen, con lo cual queda en la zona norte de la República y establece su base en la estación de Amposta Aldea. Durante la ofensiva del Ebro, mi abuelo se dedica con su tren blindado, se dedican a llevar sobre todo municiones y abastecimiento al frente, a la zona de Flix, y vuelven sobre todo con heridos. Durante ese tiempo hay una correspondencia, yo sé que hay una correspondencia bastante fluida, pero no me ha quedado, no hay testimonio, se ha perdido toda la correspondencia, y sé que la hubo porque mi tía abuela Encarnación era la que nos contaba que había un carteo constante, y las cartas era ella quien se las leía a mi abuela, porque mi abuela no sabía leer y escribir. Bueno, cuando cae el frente del Ebro, el tren blindado en el que va mi abuelo va cubriendo la retirada hasta Barcelona y posteriormente cruza Francia por la zona de Puigcerdá y queda internado en la Tour de Carol. La dotación, el tren se queda allí y después es enviado a la España franquista, y su dotación empieza un periplo, se reparte por varios pequeños campos provisionales. En la Tour de Carol, en Bourg-Madame, en Prat de Molló, en Arrêt-Sixtec, y yo le pierdo la pista a mi abuelo en Le Boulou. A partir de ahí no he logrado saber nada de él, hasta que en diciembre del 39 aparece muy cerquita de la frontera suiza, en Saint-Michel de Maurienne, en el departamento de Saboya, y posiblemente, estoy a la espera de confirmación, en la 90 Compañía de Trabajadores Extranjeros. Por conversaciones con personas de la zona, me dieron a entender que hubo un intento de fuga hacia Suiza que fue abortado y que supuso que casi todos los que estaban en esa zona los enviasen a trabajar en la línea Maginot, en el caso de mi abuelo, en Molans.
encuadrado dentro de la 84 compañía. Hay varias referencias de él por cartas que envía a mi abuela, algunas de las cuales se exponen aquí, algunas postales por la fecha de nacimiento por el cumpleaños de mi madre, y la última referencia que tenemos de él del 7 de mayo del 40. Ya directamente la siguiente referencia que encontramos suya es del Front Stalag, de un campo de prisioneros provisional que se estableció en el frente, el número 122, aunque creemos que también pudo pasar por el 121, en la zona de Langrés y en la zona de Chaumont, que están muy cerquita, están a 36 kilómetros. Es curioso porque esa postal que recibe mi abuela, mi abuelo sabe escribir en español con mucha falta de ortografía, pero la recibe en francés y con una letra que no es suya. Con lo cual, pues, con todas las personas que he consultado, creen que lo que hizo fue intentar mantener la ficción de que era un soldado del ejército francés, aunque estaba casado con una española y a pesar de sus apellidos españoles. Bueno, desde ahí lo reenvían ya a un campo de prisioneros oficial, a la Stalag 10B en Saint-Bostel, que está a mitad de la Baja Sajonia, entre Bremen y Hamburgo. Desde ahí envía 2 postales, en ambas siempre habla de las ganas de reencontrarse, de conocer a su hija, habla siempre de un futuro que, leyendo entre líneas, él sabe cuando escribe que va a ser muy difícil que tengan. De este campo parte el 3 de marzo la expedición de españoles hacia el campo de Mauthausen, donde recibe el número de prisioneros 3.191. Hasta ahora desconocemos cuándo fue destinado a Gusen, que era considerado por muchos historiadores y por algunos supervivientes como el matadero de Mauthausen, porque todo el que iba allí moría, nadie salía con vida, especialmente los españoles, y murió en uno de los meses más duros, en el mes de noviembre del 41, exactamente el 12 de noviembre. Y dejando aquí en España a una esposa y una hija esperando un regreso que nunca se produjo y además sometidas a una serie de circunstancias que luego, cuando hablemos de la recuperación de la memoria, pues sí me extenderé un poco más, pero que dio lugar que hasta finales de los 70, principios de los 80, por ejemplo, yo, que soy su nieto mayor, no supiese siquiera que había estado en un campo de concentración. Gracias. Bueno, tenemos la última historia, biografía de Max Kirchberg, y está Luis, el nieto de él. Buenos días a todos. Lo primero, agradecer a Javier por la invitación y darme la oportunidad de comenzar mi periplo personal de recuerdo en la memoria de mi abuelo. Mi abuelo falleció hace apenas 3 meses, el 26 de enero de este año 21. Y lo curioso de que yo esté aquí, para mí, es que la relación que tiene mi abuelo con Murcia es una relación posterior a toda la vivencia que tuvo en, digamos, la época nazi alemana, ¿no? Porque, bueno, pues casualidades posteriores, mi madre conoció a mi padre en la Costa del Sol y lo vinieron aquí bueno, ahora contaré un poco más, con más detalle, ¿no? Pero realmente mi abuelo nace en Breslau el 13 de febrero del año 1925. Yo tengo familia judía, la familia por parte de madre es judía. Breslau es una ciudad que actualmente es polaca, pero en su día era alemana. Él tenía una hermana y él vivía con su hermana y sus padres, ¿no? Entonces mi abuelo, en sus primeros recuerdos, él contaba que él tenía amigos que, aproximadamente sobre los años 30, ¿no? que tenía amigos que no eran judíos, que eran alemanes, que no tenían ningún tipo de animadversión a él. Pero sí que dice que a partir del 33, por esta rocambolesca situación alemana, con la crisis, el Tratado de Versalles, etcétera, pues que llega Hitler al poder y sí que se empieza a notar, a través sobre todo de las leyes de Nuremberg, una represión hacia las personas que eran judías.
Y dice que uno de los primeros recuerdos que tiene de este antisemitismo, él contaba, que era que uno de sus mejores amigos del colegio le llega un día, él apenas tendría 8 o 9 años, y le dice que su padre le ha dicho que no puede jugar con judíos, que podía traerle algún tipo de represión, ¿no? En el año 36, mi abuelo con su hermana y sus padres se trasladan a Berlín por las circunstancias y ya hay un marcado contenido antisemita en la Alemania de esta época. Bueno, como sabéis todos, pues habéis visto imágenes marcando los comercios con la J de Juden, diciéndole que no debían de comprar en esos comercios, etc., ¿no? En el año, la noche de los cristales rotos, la noche del 9 de noviembre al 10 de noviembre de 1938, bueno, a través de este episodio fatídico, donde unos días antes un judío entra a la embajada francesa y asesina, y a través de ahí, digamos que como que Hitler coge cierta energía, ¿no? Y esa noche se produce, pues como sabéis, la quema de muchas sinagogas. Al día siguiente su padre sale a la calle como salía todos los días y su padre no volvió a aparecer. Mi abuelo nunca supo del paradero de su padre en todos los años de su vida. Después de que su padre, que sí era alemán, pero su madre era de origen polaca, pero en el año 20 se trasladó a Alemania a vivir, tenía nacionalidad alemana, digamos que se produce como un movimiento de las personas que tenían esos pasaportes. Al no estar ya su padre, pues ya queda un poco en entredicho su nacionalidad alemana, ¿no? La de la madre y la de su hermana y él, ¿no? Y en movimientos que se hicieron en aquella época los trasladan a la frontera, digamos que los expulsan de Alemania, los dejan en Polonia y la madre de mi abuelo tenía, antes de irse a Alemania, tenía como una fábrica de quesos y leche. Se trasladan a Breslau, que era la ciudad donde lo tenían, y a partir de ahí vieron unos años muy complejos, donde él cuenta que casi diariamente o semanalmente, por ser judío, bueno, recibía agresiones sin ningún tipo de sentido, lógicamente. El pueblo polaco era un pueblo con un gran contenido antisemita. Y cuando llegan a la ciudad los trasladan a la ciudad de Cherjanov, digamos que los agrupan en un lugar y en el año, luego lo trasladan al gueto de Plons. Ya en el gueto de Plons, mi abuelo contaba que las situaciones eran totalmente infrahumanas, ¿no? O sea, prácticamente no tenían comida, sobrevivían como podían, no iba al colegio, etc. Y a finales de 1942 los convocan, los sacan del gueto de Plons, desarticulan el gueto, los trasladan a la estación de tren muy temprano y los introducen en vagones de ganado. Los trasladan a Auschwitz, llegan a Auschwitz aproximadamente en noviembre del 42 y, como esto lo sabe ya, nada más bajarse del tren, ya en el tren le iban diciendo que mi abuelo no tenía 18 años, pero que él dijera que tenía 18 años porque si no directamente pues no iba a sobrevivir, ¿no? Cuando bajan del tren es la última vez que mi abuelo ve a su hermana y a su madre. Nunca más supo de ella. Bueno, nunca más. Él lo pusieron en la cola para las personas que podían realizar trabajos. Le tatuaron el número. A partir de ese momento mi abuelo no se llamó Max Kisberg. Mi abuelo era 77362. Era un número. En la colación de lo que decía nuestra compañera era un acto de quitarle la humanidad. Eran gente que ya no tenían el derecho a ser personas, ¿no? Bueno, hay alguna anécdota del campo que cuenta mi abuelo. Fue operado por algún compañero, los que se cubrían entre ellos. Incluso, y lo cuento como anécdota de la fortaleza que tenía mi abuelo y también la inteligencia que desarrolló, llegó a hacerse amigo de un coronel, de un integrante de la SS joven, ¿no? Jugaba al ajedrez, mi abuelo jugaba al ajedrez muy bien. Y dice mi abuelo que solo le ganó la primera partida,
que cuando ya se dio cuenta del resultado que le ganó, el integrante de la SS se cabreó mucho y, lógicamente, siempre se dejaba ganar porque luego, pues digamos que le daba algo de comida, ¿no? A los días de llegar a Auschwitz, estaban recogiendo, cerca de las cámaras de gas, estaban recogiendo ropa, organizando ropa de la gente, ¿no? Y dice que de repente vio una pañoleta que llevaba su madre, la reconoció, se iluminó la cara y una persona más mayor del campo le hizo así, como diciendo, no te ilusiones, y le señaló a las cámaras de gas, como diciendo, tu madre y tu hermana están en el cielo, ¿no? El 17 de enero lo trasladan a Buchenwald ante la inminente llegada de los rusos, ¿vale? Trabaja en una fábrica de armas, también vive como has comentado tú, el traslado de la muerte, la marcha de la muerte, donde algunos de sus amigos, que no podía más y se deja caer y le disparan directamente. Él realmente siempre ha sido una persona muy fuerte, por eso tenemos la seguridad que sobrevive a esto. Y luego, en abril del 45, el ejército de Estados Unidos libera el campo a través del general Patton. Digamos que ahora empezaría un poco la historia de mi abuelo, que al final cómo estoy aquí, ¿no? Él sabe por familia que un tío suyo se va a Colombia en los años 20, manda una carta, le responden todo esto, imaginaos los tiempos en aquella época, le llega la carta diciéndole que efectivamente tiene un tío suyo, el tío Juan, y inicia un viaje que dura unos años para llegar a Colombia, pasa por París, pasa por España, llega a Colombia, está un par de años en Colombia y quiere volver a Europa. Quiere volver a Europa. Pasa por Italia, total, que al final termina estando en Alemania, vuelve a Alemania y estudia, conoce a mi abuela, se casan, tienen hijos, 6 hijos, uno de ellos mi madre. Y bueno, mi abuelo pues nunca habló del tema. Mi abuela decía que mi abuelo, muchos años después de conocerlo, de estar con él, seguía teniendo pesadillas por la noche, no dormía, no conseguía, ¿no? O sea, parecía que él quería como olvidar y enterrar, pero él no podía, siempre le salía, ¿no? Y bueno, mis padres, mi abuelo le fue bien, trabajó mucho y de vacaciones compraba un apartamento en la Costa del Sol, en Playa de Mar, y mis padres, casualidad, mi padre tenía un padre que era notario, murciano de origen, pero rondaba por Andalucía hasta intentar llegar a Murcia, mis padres se conocen allí y ya se trasladan a Murcia, ¿no? Entonces, a partir de ahí empieza la relación de mi abuelo con esta ciudad. Todos los años venía a visitarnos. Pero bueno, en los últimos 3 años de su vida hemos tenido la suerte que lo ha pasado con nosotros aquí, ¿no? Entonces, la verdad es que yo nunca tuve la sensación, porque él vivió en Colombia, se separaron mis abuelos, mi abuela se vino a España, él se fue a Colombia y ha vivido siempre en Colombia. Entonces yo tengo una relación pues lejana con él y he tenido la gran suerte, y por eso esa iniciativa mía propia de empezar a representar y a contar su memoria. Ahora, ¿no? He tenido la gran suerte en los 3 últimos años de poder cuidarlo, ¿no? En sus últimos tiempos, ¿no? Y como final me gustaría decir una cosa que él siempre recordaba. Bueno, 2 cosas. Él, como he comentado, nunca habló del tema, pero en 2010, cuando mi primo Alan hace su Bar Mitzvah, que es en la relación judía es convertirse en hombre, digamos que es a los 13 años, mi abuelo ese fue el primer día que empezó a hablar de esto. Se ha llevado muchos años hablando de esto. Él ya tenía 85 años. Él murió casi con 96. Y a partir de ahí sí que la sensación que él transmitía era como que estaba quedando más en paz, ¿no? Al poder contar y al transmitir, ¿no? Y una vez que ya él empezó a hablar y empezó a transmitir y a contar su historia, siempre decía lo mismo, que el odio, no había que tener odio, porque el odio no generaba nada bueno. Que no olvidáramos la historia, porque las personas que olvidaban la historia estaban condenadas a repetirla, y que este no olvido y conocer la historia podía dar a intuir que ciertos detalles que se empezaron a ver en algunas sociedades podían intuir a que podía repetirse de alguna manera e intentar, digamos, atajarlo pues en esos momentos prematuros de este movimiento que hubo en la Alemania nazi, ¿no? Y con eso termino.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Impactantes las historias para mí. Empezamos con la segunda parte, ¿sí? Creo que vamos a tener una tercera porque me han dicho que también quizás hay preguntas que se mandan por el blog. Pero yo quería hacer algunas preguntas. Después también tenemos preguntas aquí de los presentes, si hay, por supuesto, ¿sí? Como el tiempo está un poco avanzado ya, me voy a limitar a 2 preguntas, o 3 quizás. ¿Sí? La primera, y estas son preguntas que Javier me ha transmitido también, que le interesaría mucho hablar de estos temas. La primera quizás, ¿cómo conocía en su familia la estancia de su allegado en los campos o no se hablaba de ello? Entonces yo creo que cada uno nos cuente un poco, porque yo creo que, bueno, yo estoy trabajando ahora sobre la gripe española de 1918 y yo veo que provocó un trauma colectivo gravísimo. Casi se destruyeron todas las huellas, ¿sí? Y bueno, estas son situaciones más traumáticas todavía, aunque no a nivel colectivo, aunque sí también, pero especialmente para las familias. Y entonces, me gustaría saber cómo se trató este tema en las familias. ¿Podemos empezar con vosotros? Je commence? Non, pas trop, non. Je sais pas, Bueno. j'ai peur d'avoir des difficultés à m'exprimer en espagnol, alors à moins qu'il y ait quelqu'un qui traduise. Yo parle diré français. pocas Os cosas. podéis quitar las mascarillas cuando estáis hablando, aunque yo no la había quitado, pero sí. Ah, sí. No, lo que digo es que tengo un poco miedo de no poder hablar como han hablado con esta facilidad en español y decir lo que tengo que decir o lo que podría decir de estas cosas. Sí. Bueno, a lo mejor que hablaré mitad español, mitad francés. Tenemos a alguien que puede traducir entonces. Sí, sí, sí. Bueno, en casa no hemos mucho oído hablar de esta periodo. Haciendo el cambio con mis hermanos, no tenemos la misma memoria. Yo la memoria que tengo es una memoria de una infancia con mujeres que hablaban de esta época. Mis hermanos no han oído eso. Todo lo que tenemos ahora sobre nuestro padre son cosas que yo he encontrado en una maleta de mis padres, a donde he encontrado las cartas de mi padre, letras de mi madre que mi madre recibió de esta época, y así he podido un poco hacer esta historia con lo que he oído y que me recuerdo y con los papeles que he encontrado. Bueno, cuando he empezado por Javier a hacer a buscar estos papeles que podían servir para esta exposición, buscando, la primera cosa que he encontrado es una libreta pequeña a donde mi padre había puesto fechas. Esta libreta me acuerdo la haber visto cuando era pequeña, pero había unas fórmulas de mecánica, de matemática. Miré y la puse de lado, no me interesaba mucho. Y cuando he empezado a buscar los papeles, he empezado a pasar las páginas y en una página veo fecha de casamiento. El 10 de enero 1936, no, el 30 de enero 1936.
fecha del casamiento de mis padres. Continúo a pasar las páginas, porque no sabía nada, como mi padre, el esposo de una de mis sobrinas, quiso a buscar cosas sobre mi padre, porque mi padre ha tenido también una vida insólita. Y quería saber muchas cosas y le dije, pero no tengo nada. Sí, tienes que decirme estas cosas. Y en esta libreta que encuentro cómo entró mi padre en Francia. Y todas las fechas, precisamente. Entró a Arles, después Sept-Fonds, después Argelès, después el campo de Gurs, y después la fecha de su salida de Sept-Fonds. Va a Sept-Fonds y sale de Sept-Fonds. Buscando otra vez papeles, encuentro los certificados de trabajo de mi padre, porque en su libreta puso salida de Sept-Fonds, la fecha, el 6 de diciembre de 1939, para ir a trabajar. Y busco otros papeles, y en los papeles de mi padre encuentro los certificados de trabajo. Tal día empezó a trabajar en esta firma. Y esta firma era una firma de aviación, la aviación francesa, que hoy es la empresa Sabena. Trabajó en esta firma un año, un poco más a lo mejor. Después encuentro otros papeles. Ha sido una circunstancia de buscando, pero no por lo que o sea, que he podido hacer esta historia con los papeles y lo poco no que he oído, que he escuchado. Porque oía muchas cosas, pero no escuchaba todo. Cuando eres pequeña no escuchas muchas cosas. ¿Y él hablaba de esto o no? ¿Perdona? ¿Él hablaba de esa época o no? No hablaba un poco. No, hablaba, pero era un poco entendido, no hablaba mucho. No. Pero mi madre habló de esta. Mi madre hablaba de esta época porque ella pasó en Francia sola con sus dos hijos y su madre, y pasó los Pirineos andando, pero sin saber a dónde estaba su esposo. Buscando los papeles, encuentro dos letras de una señora de Gerona que envió a mi madre. En una letra le dice, bueno, ya no sé, he recibido su letra, pero no puedo darle la contesta porque no sé a dónde está su esposo. En la segunda letra le dice, su esposo ha venido aquí, ha pasado por aquí, un día después que se haya marchado, porque lo que sabía y lo que he visto con estas letras es que mi madre, cuando vino de Cartagena a Gerona, ha debido de ser
a la mitad del año de 38, antes que las carreteras sean cerradas y por los nacionales, es eso. Y fue el hermano de mi madre que la llevó hasta Gerona con sus 2 hijos y su madre. Pero mi padre, él trabajaba en la aviación de Cartagena. Y en las letras he podido darme cuenta que mi madre estaba en Gerona y él estaba al lado de Barcelona, en un pueblo, porque trabajaba en el aeropuerto de Barcelona. Y en esta letra en esta carta, la señora escribe a mi madre, el señor José ha venido aquí un día después que usted se haya marchado. Estaba muy enfadado. Y a partir de esto, yo sé que mi madre, porque la he oído mi madre hablar de esta época, que pasó los Pirineos andando con los 2 nenes, uno que tenía 10 meses y el otro 2 años, y con su madre, pero que no sabía dónde estaba su esposo. Pero en esta misma, mi padre ha debido de marchar poco tiempo después de mi madre. Ha debido de seguir sin saber a dónde estaba su esposa. Y llegó en Arles, poco más o menos, con poco tiempo, él a Arles y mi madre llegó a Argelès. Pero lo que sabemos es que separaron las mujeres y los nenes de los hombres. Sí. O sea que mi madre, he tenido la confirmación que de Argelès fue enviada con sus dos hijos y su madre en Saône-et-Loire, en un pequeño pueblo. Y mi padre, en esta época, se va a marchar para trabajar en esta firma que está cerca de Burdeos. Y después va a ingresar otra firma, a donde va a trabajar. Perdón, es la emoción. Y las fechas a donde se van a encontrar los dos, la familia, a donde va a poder reunirse la familia, no las tengo, no sé, tenemos que hacer otra vez a buscar. Se van a encontrar en Burdeos, se van a establecer en Mérignac, un pueblo al lado de Burdeos. Y mi padre va a trabajar en esta firma de aviación. Después va a ser jefe de grupo de la resistencia en Mérignac, de los españoles. Va a hacer propaganda, va a hacer sabotaje, supongo, con lo que hemos encontrado, con cosas que ha hecho mi sobrina, ha buscado papeles y mi padre en marzo de 1944 va a ser denunciado por hacer resistencia y va a ser deportado no en Gama. ¿Te puedo hacer otra pregunta? Sí. Yo he visto que él ha estado en el barco Cap. Después, al final. Al final de la sí, guerra. Y sí. bueno, como quería saber qué se ha hablado o no en las familias y cómo han llegado la información, el Cap Arcona fue un barco bombardeado por los británicos porque pensaban que llevaba soldados. Sí. Murieron casi todos. Y no murió él. De los 4.500 personas que estaban en el barco, casi todos murieron. Y él... pero habló. Eso no puedes decir que no. Bueno, no Andrés, ha quizás
du Caparcona. Il en a parlé, papa, on l'a entendu. Eso lo hemos oído, porque yo siempre lo que he oído de mi padre es cuando estaba en esta agua, en la Báltica, fría, y los gritos que oía. Y él nadaba, tenía que salvar su vida y no pudo salvar nadie, aunque sepa nadar. Y eso creo que es un recuerdo que para él, que sabía nadar, no era posible. Sí. Bueno. Había también prisioneros que se agarraban a él. Sí. Y él, bueno, como sabía muy bien nadar, pues pudo salvarse. Sí. Pero si no, pues se ahoga con los otros. Sí, 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 sí. Esto... Era un momento muy difícil. No sé cuánto tiempo tenemos. Si tenemos que cambiar a la segunda persona o a... No, si es bastante, es bastante. No. A ver, No, pero la única cosa que he oído es que no tenemos que tener odio. Odio. Odio, es eso. Y es lo que he oído decir por mi padre. Y es impresionante porque lo hemos oído de otras personas. Sí. Que ellos que han sufrido tanto... Sí, es que un hay que poco superar el paradoxal, porque un día mi padre estaba no duchándose, estaba sin nada arriba y pasé detrás de él y en su espalda tenía trazas. Sí. Empezó diciendo, no sé, pero tengo miedo de tener dificultad para hablar el español. Pero mira, No, cuando habla muy empezó, pues no la paremos. No, pues c'est importante. Sí, es muy importante. Va a seguir. No, pero después me paro. A ver, yo tengo la misma dificultad con el español que vosotros. No, y lo que me dijo es, eso no es nada. Le dije, ¿pero qué es? Ay. Es eso. Sí. Jamás olvidaré, pero he perdonado. Sí, así. Bueno, muchas gracias. ¿Sí? Marie-Christine, ¿nos puedes contar un poco cómo fue en vuestro caso? Sí, la verdad es que muy diferente, ¿no? Pero, a ver, mi madre me habló mucho, ¿vale? Me habló mucho, pero sé que me habló porque tal vez yo estaba insoportable y quería saber, necesitaba saber y le preguntaba, pero ella inicialmente tampoco me hablaba demasiado. Y creo que tampoco habló mucho a mi hermano, que es mayor que yo, que, bueno, mi hermano tiene 12 años más que yo y lo tuvo un poco después de la guerra, ¿no? Y, de hecho, creo que hablaron relativamente poco, pero sí que se sabía en casa, eso sí, que sabíamos perfectamente que ella había estado en los campos de concentración. Bueno, esto sí que se comentaba, ¿vale? Digamos, el aspecto histórico y los hechos sí que lo sabíamos, porque era una cosa que se hablaba, porque nosotros éramos una familia que hablábamos de política también, ¿no? Es decir, que en ese sentido sí que se hablaba y vivíamos en Francia también. En Francia había un gran reconocimiento también de todas aquellas personas que habían luchado y, por lo tanto, efectivamente se hablaba, ¿no? Pero lo que no hablaba era de su experiencia personal, es decir, y entonces yo cuando era pequeña, digamos preadolescente y adolescente, empecé o sea, tenía mucha curiosidad, ¿no? Porque
pensaba, pero ¿cómo se puede sobrevivir a un infierno como este, ¿no? Y era una cosa que me chocaba profundamente. Entonces yo iba y decía a mi madre, dime, explícame, ¿cómo fue? Cuéntame tu experiencia, ¿cómo sobreviviste? ¿Cuáles fueron tus vivencias? Y entonces, poquito a poquito, empezó a hablarme. Y entonces, poquito a poquito, empezó a explicarme anécdotas y cosas. Y entonces fue pues como una... Yo creo que a ella le fue bien también de hablar de todo eso, ¿no? Y entonces también se produjo, en Francia hubo lo que llaman aún, por cierto, el concours de la résistance, que es que en las escuelas, en los institutos, hacen pues una prueba para los niños que, bueno, con profesores de historia, y entonces vienen profesores de historias y piden a los testimonios, es decir, y pedían, estoy hablando de los años 80 más o menos, 70, 80, pedían a los testimonios de ir para explicar un poco cuál fue su vivencia, ¿no? Entonces los historiadores hablaban y los testimonios también, ¿no? Un poquito como estamos haciendo ahora. Y entonces ella fue mucho, o sea, de hecho estaba dentro de las asociaciones de los antiguos resistentes y todo eso, y entonces en ese marco ella iba a hacer esas charlas en las escuelas y por lo tanto pues también transmitir su testimonio, ¿no? Y entonces entre que hablaba mucho conmigo y que por otra parte hacía esta actividad social importante, creo muy importante, pues eso yo creo que fue pues ya una cosa muy natural. Pero al principio me imagino también que para esas personas con el trauma que vivieron, con el horror de lo que habían vivido, creo que debía ser muy complicado de hablar de eso. Yo creo que incluso pues el que tenía pesadillas también, ¿no? Que no podía, porque es que es tan horroroso todo eso que dices, bueno, ¿cómo es posible, no? Pero creo que ella, por el entorno que era favorable, por una parte, y por otra parte, por digamos, mi propia lucha para conseguir esa información, que costó un poquito, sí que al final pues, me habló muchísimo. Y de hecho, pues, incluso en nuestra familia ha sido transmitido y bueno, y cuando fuimos a Bad Arolsen a buscar los objetos que recuperaron de mi madre, ¿no? Ella ya murió, hace mucho tiempo que murió, porque murió de cáncer mi madre, y a los 73 años, pero fuimos 10 personas de mi familia, ¿no? O sea, que fuimos de nosotros que estábamos en París, o sea, mi marido, mis 3 hijos, ya son 5, después mi hermano que vive en Barcelona con su esposa, y después mis primos que viven en Girona, o sea, con también pues, 2 de los primos con esposa y con una niña también. O sea que, bueno, fuimos 10 personas allá a Bad Arolsen a recuperar los objetos. Y en toda mi familia pues, ha habido realmente pues, esa gran admiración hacia mi madre, ¿no? Y además por una persona que transmitía y que era adorada, ¿no? O sea, yo me acuerdo de su entierro, es que había muchísima gente, pero además incluso gente joven, chicos jóvenes que yo no conocía, adolescentes, que les dije, pero ¿quién eres? ¿Cómo conoces a mi madre y tal, no? Y que me decían que ella había hablado con ellos, les había ayudado y porque era una persona pues bondadosa, que transmitía mucho, ¿no? Entonces, sí, hemos tenido la gran suerte, creo yo, porque creo que es muy duro también para vosotros, ¿no? Porque sí que en muchos casos también no han hablado, ¿no? En muchos casos no se ha hablado en la familia y a veces pues incluso las familias lo han olvidado, que no es vuestro caso, vosotros estáis aquí y esto es muy importante, ¿no? Pero veo también que ha habido muchas familias que, bueno, pues no se ha transmitido y pues se ha ido poquito a poquito diluyendo. Muy bien. Muchas gracias. Matilde, ¿cómo fue en vuestro caso? Bueno, yo creo que ya lo he comentado antes. Fue a través de sus hermanas, de mi madre y de mi tía, y fue a finales de los años 70 y 70 y tantos. A través de mi tía, que guardaba esa correspondencia, que guardaba y tenía incluso contacto con la viuda, con su cuñada, porque todavía estaba viva. Y entonces, pues siempre hablaba de la tía Concha, de que la mala suerte de no haber podido encontrar nunca ese certificado de defunción para que ella pudiera tener una vejez digna. Y bueno, y sobre todo a ellas hay una cosa que le impresionaba mucho y era, contaban cuando mi tía mayor, mi tía Teresa, hablaba con su madre, esa pena porque a la madre le llegaron
con noticias de que su hijo lo habían visto en Francia después de la guerra. Eso, sumado a que nunca hubo un certificado oficial de defunción, siempre hubo una duda en la familia. Y bueno, pues se empezó a hablar a raíz de ahí, investiga, ve lo que hay y bueno, pues ha sido una labor que yo todavía voy a seguir porque, curiosamente, yo tengo una foto de él cuando fue al frente y en una de las exposiciones, de las múltiples exposiciones que hicieron de la liberación del campo de Mauthausen, hay una fotografía que incluso ha salido en documentales en los que hay un preso, en concreto en esa fotografía, que tiene ciertos rasgos parecidos a mi tío. No digo que fuera él, pero ¿por qué no? Entonces, estoy detrás de una de mis próximas averiguaciones, quiero hacer es con algún programa de reconocimiento facial y demás, hacer una comparación de fotografías, porque escribí a Arolsen para ver si ellos, le mandé las 2 fotografías, a ver si ellos me podrían confirmar quién era la persona de la fotografía que aparece en la foto de la liberación del campo. Y no me lo pudieron confirmar porque no tenían un archivo fotográfico. Ellos pueden hacer búsquedas por nombres de personas, pero no por fotos. Entonces, nunca tampoco pude. Entonces, ese es mi segundo paso para poder determinar la gran duda de mi abuela y de su viuda. Nunca hubo nada oficial, aunque oficialmente en los listados de Gusen aparece, pero nunca hubo una confirmación, nada más que esos listados realizados por alemanes, en donde, curiosamente, la causa del fallecimiento era distinta a la que le habían dicho, por una afección valvular, por una debilidad sanguínea, Nunca hubo una causa concreta, hubo diversas causas. Y bueno, y luego eso ya ligado al hecho de que a mi abuela le habían dicho que lo habían visto en Francia, y que no podía volver a España por la situación conforme estaba la dictadura todavía y él no podía volver con ninguna garantía. Y bueno, pues así fue como nos hemos ido enterando. Bueno, muy bien. Ginés. Bueno, como he dicho antes, el caso de mi abuelo es totalmente diferente a lo expuesto ahora. Mi abuelo desapareció, literalmente. A principios del año 41 se le pierde todas las vistas, absolutamente todas. Y solamente después de la Segunda Guerra Mundial, mi abuela, a través de testimonios de sus cuñados, de los hermanos de mi padre, comienza a entrever que mi abuelo acabó en un campo de concentración y que es muy posible que estuviese muerto. Ella siempre guardó un silencio absoluto, absoluto. Cada vez que salía el tema de la Alemania nazi yo desde pequeño, de jovencito, estuve metido en movimientos estudiantiles y demás, y ella siempre me decía, no te signifique que puedes acabar como tu abuelo. Vivía en un estado constante de miedo, de pánico, de terror. Era ver un documental o una película sobre la Alemania nazi, sobre la guerra civil o sobre cualquiera de las circunstancias que ella estuvo viviendo, le ponía totalmente a los nervios, le ponía fatal. De hecho, no quería ver nada de eso y sobre todo no quería que nosotros nos involucrásemos en algo que podía llevarnos a que fuésemos, pues eso, y estoy hablando en democracia, pero que nos pudiese llevar a algo como que se nos reprimiese o que viviésemos lo mismo que ella tuvo que vivir, porque, como he dicho antes, ella, una vez terminada la guerra civil, se le anula el matrimonio. Mi madre pasa a ser hija natural de un matrimonio ilegal, porque era un matrimonio civil, era un matrimonio nulo. A mi abuela, yo eso me enteré muchísimo después, porque ya digo, desde el año 39 hasta casi principios de los 80, en mi familia de eso no se habló nada. Y hay 2 historias paralelas. La historia de mi abuela con la ayuda de mi madre y de uno de mis tíos abuelos maternos, que van buscando algún testimonio a través del Comité Internacional de la Cruz Roja y a través de abogados, pues logran saber que mi abuelo efectivamente ha muerto en Alemania, pero mi abuela nunca nos cuenta nada de eso. Lo sabían mi abuela y mi madre.
absolutamente. Sabíamos, yo ya siendo un poquillo más mayor, pasando de los 17 y 18 años, sabía que mi abuela había muerto en Alemania. Nosotros teníamos la afición de que había muerto trabajando, que era lo que a mí cada vez que preguntaba por él, mi abuela me decía, estaba en Alemania trabajando y murió. O sea, en mi imaginación mi abuelo había muerto pues, en uno de los bombardeos aliados sobre Alemania o así. Hasta que un día, como te contaba antes, pues mi abuela empezó a caer enferma y ya le costaba mucho trabajo desplazarse y era yo quien iba al banco a cobrarle la pensión que cobraba del gobierno alemán. Y siempre me llamaba la atención una frase, el encabezamiento que venía en una tarjeta verde, que era de la Spanische Kommission für das Beitragen, corrígeme si lo he dicho mal. Sí, en alemán, era Spanische Kommission für das Beitragen. Era la Comisión Española de Trabajo Esclavo, Trabajo Forzado. A mí me llamó la atención 2 o 3 veces hasta que al final, hablando con uno de los españoles emigrados, amigos de la familia, me confirmó que Arbeitsragen no era de trabajador en una fábrica ni nada por el estilo, sino que era un trabajador forzado en un campo en uno de los campos de concentración. Yo en ese momento pues, me enfrenté un poco a mi abuela, ¿por qué no me habéis contado nada? ¿Por qué no nos habéis dicho nada? ¿Por qué este silencio? Y mi abuela, yo recuerdo, además no se me va a olvidar en mi vida, la cara de pánico absoluto de que alguien nos pudiera estar escuchando y que alguien pudiera decir, mira en este caso yo, que está intentando enterarse de qué pasó con su abuelo porque es un rojo. ¿Vale? No solo eso, sino que además recuerdo que durante el intento de golpe de Estado de Tejero, yo estaba en movimientos estudiantiles y demás, y mi abuela me decía constantemente, escóndete porque van a venir a por ti. Yo en aquel momento no tenía muy claro el porqué, posteriormente fue cuando me enteré de qué pasaba, y yo sí quería poner en valor la parte de la historia de los que desafortunadamente no han tenido la suerte de tener un familiar que les haya contado, que les haya podido explicar lo que supuso esa peripecia vital. A partir de ese momento, bueno, con mi abuela ya muy enferma, ya a punto de morir, empieza a aparecer alguna documentación, empezamos a tirar un poco del hilo, finalmente mi abuela muere, como digo, prácticamente sin hablar nunca del caso, nunca, y aparecen 2 cajas llenas de fotografías de toda una vida, y dentro de esas cajas además aparecen algunas cartas, algunas de las que están expuestas aquí y otras más. Empiezan a aparecer cartas personales de mi abuelo, empiezan a aparecer cartas que ella le dirigía, contestaciones de cartas que ella le dirigía a sus cuñados, a los hermanos de mi abuelo, y a partir de todo eso, primero tuvimos que hacer un expurgo de ese archivo fotográfico y extraer todo lo que tenía que ver con su caso como deportado, y a partir de ahí empezamos a montar su historia. Yo he hecho algunos viajes pequeñitos, estuve en Moguián, estuve en todos los sitios donde él más o menos estuvo. A mi madre, después de muchos años, perdió el miedo y el pánico de ir a Mauthausen y al final mi hermano lo consiguió y viajó con ella allí. Y para mi madre fue un poco la liberación, fue reconciliarse con la historia de un padre al que nunca había conocido, al que jamás conoció más allá de las fotografías como las que hay en la exposición. Posteriormente, mi pareja y yo, mi esposa y yo, fuimos a Mauthausen, ya estuvimos más tiempo y a partir de ahí pues ya nos pusimos en contacto con una asociación que trabaja en Águila en el tema de memoria histórica, con Amanecer 31, y estuvimos indagando bastantes cosas más. A partir de ahí salieron por la información de los grupos de las compañías de trabajadores extranjeros en los que estuvo, algo de los campos por donde anduvo, y sobre todo nació algo que es imprescindible para que no se pierda la memoria, y es que se llevó una propuesta que además tuve yo el honor de presentar como concejal en mi ayuntamiento, de reconocimiento a todos los aguileños que habían pasado por los campos, a todos los aguileños deportados que habían muerto o que habían sobrevivido a los campos. Y en su honor se estableció un jardín en una zona nueva de Águila, que era el Jardín de la Memoria, que tiene una piedra que se parece bastante a las piedras de Mauthausen,
No es granito, pero no solamente se extrae granito, se extraían otras y es muy parecida, donde hay una placa con sus nombres, su fecha de nacimiento y, en el caso de defunción, su fecha de muerte. Y es importante mantener la memoria porque la placa fue vandalizada a los pocos meses, la rompieron y hubo una pintada absolutamente repugnante encima, pero se ha repuesto y seguiremos luchando porque la memoria de todos, no solamente de mi abuelo, sino de todos los que pasaron por los campos y de las familias que vivieron con la incertidumbre de no saber qué había sido de ellos, y me ha estremecido tu testimonio, el no tener todavía la certeza de si murió o no. En mi caso sí tengo la certeza de que murió porque hay varios testimonios, y es un deber mantener esa historia y sobre todo de hacer el mismo ejercicio que se ha hecho en Francia o que se ha hecho en Alemania o en otros países, de recordar que hubo un pasado muy oscuro que desgraciadamente algunos parece que están abocados o quieren abocarnos a que volvamos a él y al que nos tenemos que enfrentar con todas nuestras fuerzas. Y la primera es la memoria. Luis. Bueno, mi recuerdo de cómo se ha tratado esto en mi familia es curioso, ¿no? Yo ya os he comentado que tenía una relación distante con mi abuelo, con la familia, digamos, materna, porque mi abuelo vivía en Colombia y realmente venía a visitarnos 2 veces, una vez al año, a lo mejor 10 días, ¿no? Entonces sí que sabíamos cuando éramos pequeños, mi hermana y yo, que mi abuelo estaba en un campo de concentración, pero era un tema que no se podía tratar delante de él, no se hablaba, él lo llevaba con un silencio abismal. Y claro, nosotros fuimos creciendo con esa historia. Nosotros nos sentíamos como especiales de tener un abuelo que había pasado esto, había sobrevivido, ¿no? Pero no sabíamos mucho más, ¿no? Y incluso años antes de empezar a ir a hablar, antes de 2010, publican un libro en... Sabéis que muchos de los judíos que sobrevivieron y no sobrevivieron se fueron a Sudamérica. Y entonces pues hicieron un libro memorial de los judíos que habían sobrevivido al Holocausto, donde cada judío, digamos, que ponía, era una foto en retrato muy potente, en blanco y negro, y luego había un texto a mano, que transcribían el texto a mano y luego ponían en la página al lado lo que decían digamos, en una tipografía que podíamos leer todos, ¿no? Y mi abuelo no decía nada. O sea, era algo que era súper claro, nunca se podía hablar. De hecho, él, sé porque me lo ha contado mi madre, él siempre llevaba camisa, nunca llevaba el número. Él siempre llevó el número, el 77362. Y mi madre me contaba que él no quería que le vieran ese número. Claro, él hizo su vida en Alemania, ¿no? Y de hecho yo recuerdo que la primera vez que visité Alemania, que yo tenía 14 años, ya por el año 94, poco a poco él iba luchando contra esto y también con ayuda, ¿verdad? Él se volvió a casar, además con una española, en Colombia. Y Mari conseguía, iban consiguiendo que la manga no llegara hasta la muñeca, ¿no? Pero sí que es cierto que en esos primeros llevaba un esparadrapo. O sea, él se tapaba el número. Hasta que al final ya con este trabajo y mi tío incitándole mucho, por favor, papá, de alguna manera supongo que haría un trabajo intenso, de que tienes que contar esto que pasó, tienen que la gente saberlo en primera persona de ti mismo, porque todavía hay veces que se pone en duda que eso pasara. Entonces ya mi abuelo en ese sentido, a partir del 2010 empezó a contarlo. Tuvo unos años donde hizo muchas charlas en colegios, fue a muchos lugares, fue a Buchenwald, unas reuniones, etc. Pero en los últimos años ya tuvo como su momento de contarlo, pero ya empezó a no tener ganas, o sea, no que no hablara, él hablaba, ¿no? Pero si a él le proponían ir a alguna charla, realmente él pasaba 2 o 3 días antes muy malo, pasaba 2 o 3 días después muy malo. Entonces empezamos como a intentar que ya no tuviera ese protagonismo, ¿no? Incluso él, bueno, supongo que a mí me ha sorprendido siempre como después de 70, 80 años, se ha recordando a su padre y a su madre y seguía emocionándose. O sea, para mí eso ha sido una cosa que después de tantos años y después, él siempre se le hacía el nudo, ¿no? Lo que pasa es que tenía mucha fortaleza y seguía hablando, pero siempre se le hacía el nudo, se le caía un poco la lágrima y continuaba. Entonces, así un poco la relación que hemos tenido nosotros con la historia de mi abuelo. Al principio prácticamente nada, y hasta el 2010 que sí que, bueno, pues ya hemos ido a Israel con él y, bueno, al final pues sí que fue una cosa que tenemos orgullo de poder contar a través de su propio testimonio, ¿no?
sería un poco nuestra relación con él. ¿Está el micrófono? Sí. Yo quería poner 2 o 3 preguntas, pero creo que no, porque el tiempo ya ha avanzado mucho. Y esto significa que voy a abrir aquí en la sala y también las preguntas en el chat. Si alguien tiene una pregunta, un comentario. Ricardo, no sé si me quieres mandar algo. Sí. Hola. No. ¿Se oye? Bueno, yo solamente, si no hay más preguntas, puesto que son casi las 2 menos cuarto, simplemente en nombre de todo el personal del Archivo General de la Región de Murcia, quería daros las gracias por vuestra participación hoy aquí con nosotros, por haber venido en algunos casos desde tan lejos, por habernos aportado todo este material que está en la exposición y sobre todo vuestro testimonio personal. Yo creo que ha sido una mañana muy emocionante para todos y creo que va a quedar siempre en nuestro recuerdo. Y bueno, no quiero extenderme más y simplemente pues eso, daros las gracias y espero que esta relación que hemos establecido hace poco pues se mantenga en el tiempo y con nuestra intención desde luego de publicar luego un libro donde se ampliará incluso la información que hay en la exposición para que reconstruir en la medida de nuestras posibilidades y que quede siempre por escrito pues la biografía de estos 400 o casi 400 murcianos que estuvieron en los campos. Pues nada, muchas gracias a todos y seguiremos con las charlas a lo largo del mes de junio a través de nuestro canal de YouTube. Yo también quería decir muchas gracias. Y bueno, yo vivo 20 años en España y tengo que decir que, bueno, primero, en Alemania hemos tenido un debate sobre la Segunda Guerra Mundial y los crímenes que tardó hasta la generación de 68 empezar este debate. Finalmente, entonces sí, los alemanes han pedido el perdón, los alemanes hemos. Pero yo creo que en España, a mí me ha sorprendido mucho cuando he llegado aquí, que no se hablaba de la historia. A mí me sorprendió mucho porque, bueno, en Alemania fue un tema constante. Yo tenía un profesor que incluso estaba en la Waffen-SS, con 16 años se incorporó y siempre nos dijo, lo peor que he hecho en mi vida, que sepáis, hay que defender la democracia y lo que hemos hecho es lo más cruel que se puede imaginar. Yo creo que lo que pasó se debe recordar por parte de las personas que se sienten más de izquierdas y se sienten más de derechas, porque no es solo una cuestión política, sino es una cuestión de humanidad y de respeto a los otros. Y la diversidad es lo más básico de las sociedades humanas. No somos iguales todos, somos individuos y muchos somos diferentes. La diversidad es una ley básica y a mí me duele mucho ver la inhumanidad y podemos verlo ahora en Siria, podemos verlo en muchos sitios y yo creo que es una lucha constante y deberíamos seguir con esta lucha de intentar impedir estas cosas. Esto es una cosa y otra cosa que quería decir para terminar. En Alemania, no sé si habéis viajado mucho a Alemania, en Alemania en muchas ciudades tenemos esto que se llama las piedras obstáculo. Las piedras obstáculo donde, bueno, delante de las casas, cuando especialmente los judíos, había una persona, entonces hay una piedra que recuerda a esta persona.
Bueno, personalmente no me gusta mucho que esté en el suelo. Me gustaría más tener placas en las paredes de los edificios. Pero yo creo que en Águilas, por ejemplo, se podría hacer lo mismo. Yo sé que en algunos sitios en España están empezando a poner estas piedras obstáculos y yo creo que se debe hacer aquí también, e incluso también con las personas. Ahora mismo hay un grupo de investigadores que intentan localizar las fosas de personas que han sido víctimas en la guerra civil, en esa época oscura para España, para mí. Y quizás se debe utilizar esa idea de las piedras obstáculo para ponerlos en los pueblos, en las ciudades aquí, porque han desaparecido muchas personas y yo creo que sería bueno para la memoria, ¿sí? Y no por el cuero político que uno u otro tenía, sino por la inhumanidad que está detrás de estos crímenes. Bueno, que han hecho algo excepcional. Han puesto unos monolitos en honor a, bueno, uno de ellos es de mi madre, ¿no? Sí. Pero otros alameños que han estado deportados también. Y creo que esto es una cosa muy importante, que por cierto, a poco ponerlos, hubo una especie de salvajada que los quitaron, los robaron o no sé qué pasa. Y enseguida el ayuntamiento los volvió a poner, ¿no? O sea que Sí. eso también es de admirar y creo que es un ejemplo para España, porque efectivamente falta mucho por hacer. ahora sí hay preguntas. Qué bien. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Carmen Sánchez Soto y venimos de Cartagena. Allí también han podido hacer un monolito en recuerdo de las personas que tuvieron que luchar con la resistencia, porque yo formo parte un poquito como ustedes. Soy sobrina nieta de Agustín Soto Sánchez, que también estuvo con ustedes sus historias. Gracias por estar ahí. ¿Y había otra persona? Sí, ahí. Ahí hay otra persona que quería. No. ¿Me oyen? ¿Hola? Mm. Sí. Yo creo que no hubo tantas preguntas al final porque su relato fue tan empastado, se trataron tantos temas, era tan coherente todo lo que dijeron que estaba todo dicho, por así decir. Y creo que ella es familiar, yo no lo soy, por lo tanto creía que no tenía nada que decir aquí, porque el protagonismo era suyo, de los familiares. Sí quería decir una cosa, al final se dijo que, comentaste, que esto no es una cuestión política, que es una cuestión humana. Pero yo creo que tampoco se debe descontextualizar. Al abuelo de él lo deportaron por ser judío. Al resto los deportaron por ser antifascistas. Y eso a las nuevas generaciones a las que se les transmite por qué estas gentes acabaron en campos de concentración, ha de decirse la causa por la que ocurrió. Y de ahí se saca el aprendizaje. No se ha de discriminar a nadie por su raza, no se ha de discriminar a nadie por su ideología. Murcia es una pequeña región al final de España. Y de Murcia hubo 400 deportados a campos de concentración. Más, no estando España en la Segunda Guerra Mundial, más que algunas regiones de Europa Occidental. No sé exactamente cuántos murcianos exiliados hubo en Francia. Creo que no hay un recuento. Pero una parte significativa de ellos acabaron en campos de concentración. Y no fueron enviados, como antes dije, por ser españoles o por ser murcianos, sino por ser antifascistas. Y como tal, creo yo, han de ser recordados. A nadie en Israel, a nadie en el mundo se le ocurre pensar que, bueno, los judíos fueron deportados, sabe Dios por qué, sino efectivamente porque hubo un régimen criminal que quiso eliminar a los judíos del mundo. Y eso ha de quedar en la memoria.
De la misma forma, si queremos fortalecer la democracia, tenemos que saber que tiene enemigos. Y si queremos que esa democracia resista a los embates de la ultraderecha, que no es ya una cosa ajena, sino que está creciendo, debemos mantener la memoria del antifascismo, de aquellos que por primera vez en la historia se enfrentaron al fascismo. Por eso sí es importante, creo yo, recordarlos por humanidad, pero no descontextualizarlos, porque eso sería, creo yo, terrible también para la memoria. Gracias. ¿Se escucha? Me gustaría hacer una última reflexión. Claro, yo cuando hablo con Javier y digo, ¿yo qué hago aquí? ¿No? O sea, al final todas las personas que están aquí tienen un nexo común y creo que una de las cosas que también he ido madurando desde que hablé la primera vez con él es que a mí siempre me ha sorprendido mucho. O sea, hasta cierto punto yo... en mi familia, porque yo me he criado, como he contado, la relación más directa ha sido con la familia paterna española, esa distancia, ¿no? O sea, esa no falta de memoria, porque no ha sido falta de memoria, pero ha sido como esa distancia que parece que pasó hace mucho tiempo en otro lugar muy lejano. Incluso yo cuando he hablado con la gente cercana a mí y se ha enterado que mi abuelo estuvo en Auschwitz, la gente se queda muy impresionada. O sea, es como que parece que eso no pasó o pasó hace... No es que no pasara, sino que pasó hace mucho tiempo y en un lugar muy lejano. Entonces, una de las cosas que, hablando con Javier un poco, hablábamos, era como... Claro, a mí una de las cosas que quiero transmitir es como esa como lejanía, ¿no? de aquel acto que al final son 2 generaciones, o 3, no más, son 2 generaciones, y 2.000 kilómetros que hoy en día se hace en un avión en 2 horas, ¿no? Y yo siempre he sentido como que eso era... La gente transmite, sí, de verdad. O sea, es verdad que es un caso excepcional, pero ante eso creo que este tipo de actos hacen que, de alguna manera u otra, lo conozcamos mejor y mantengamos esa memoria para que no se pueda volver a repetir, ¿no? Nosotros estamos haciendo ahora mismo, desde la Sociedad Murciana de Antropología, estamos realizando un proyecto sobre víctimas del terrorismo para conmemorar ellos y contar la historia. Incluso es un proyecto que va a crear una exposición que se va a mostrar en Suecia, en Alemania, en diferentes países. Y, por supuesto, no hay que descontextualizar, es evidente. Pero lo que yo veo en este ámbito de las víctimas del terrorismo es que se utiliza para hacer política. Y eso tampoco me gusta mucho y por eso he insistido mucho en la cuestión de la inhumanidad y de la crueldad. Y yo veo en este proyecto que estamos empezando que hay ya fuerzas que quieren aprovechar y por eso... por supuesto, hay que verlo en el contexto y, por supuesto, han sido antifascistas que se han deportado, es evidente, ¿sí? Pero yo creo que más allá de esto, es una cuestión más general todavía. Bueno, ¿sí? Y me gustaría mucho si el PP y Vox dirían, sí, ahí falló algo en la época del franquismo. Yo creo que esto debe ser el objetivo, que todas las fuerzas políticas lo reconozcan. Aunque Vox nunca lo va a reconocer, supongo, sí, pero yo creo que debe ser el objetivo, porque yo creo que Alemania, con esa política y con estos intentos de pedir perdón, solo lo consiguió porque había un consenso en toda la sociedad, excepto los que nunca lo van a aprender, estos 1, 2, 3% los que pueda haber. Bueno, muchas gracias por el interés. Es uno de los pocos eventos que he realizado en los últimos años donde nadie ha salido de la sala y esto significa que no, es así normalmente la gente, y especialmente en un acto que dura más de 2 horas, y estamos aquí casi 2 horas y media. Quiero agradecer mucho el interés y les deseo un buen día.